La Corte Interamericana ejerce tres funciones principales. La primera es la función contenciosa. A través de esta, el tribunal determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados internacionales de derechos humanos. En caso de ser así, la Corte ordena reparaciones para las víctimas. También, como parte de la función contenciosa, se encuentra la supervisión de cumplimiento de las sentencias. Se trata de un proceso por medio del cual la Corte solicita información a los estados sobre las actividades desarrolladas para el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas en las sentencias, así como para recabar las observaciones de la Comisión Interamericana y de las víctimas o sus representantes. Las sentencias del tribunal son definitivas e inapelables. La segunda función es la consultiva. Por medio de esta, la Corte responde a consultas que le formulan los Estados miembros de la OEA u otros órganos de dicha organización sobre a. La compatibilidad de las normas internas con la Convención Americana, o b. La interpretación de la Convención Americana o de otros tratados internacionales concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. La tercera de las funciones de la Corte Interamericana es la función cautelar. Por medio de esta, es ante situaciones de extrema gravedad y urgencia, así como para evitar daños irreparables a las personas, el tribunal puede adoptar medidas provisionales. Estas medidas se dan tanto en caso que estén bajo conocimiento de la Corte, como en asuntos que aún no se han sometido a su jurisdicción, siempre y cuando estos últimos sean solicitados por la Comisión Interamericana. Situando al ser humano como el centro de toda actuación estatal, los casos resueltos por la Corte Interamericana han establecido importantes estándares jurisprudenciales sobre graves violaciones a los derechos humanos, tales como torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, entre otros. Convertida en un bastión en contra de la impunidad, la Corte fue el primer tribunal internacional en oponerse a las autoamnistías por graves violaciones a los derechos humanos, contribuyendo así a calar junto con los estados las bases sólidas del Estado de Derecho y la democracia a lo largo de las Américas. A su vez, también ha establecido importantes parámetros en torno a los derechos a la libertad de expresión, los derechos políticos y la libertad de asociación que hoy forman parte del patrimonio jurídico de nuestro continente. En este camino de 4 décadas protegiendo derechos, las voces de indígenas, niños y niñas, mujeres, migrantes, así como personas LGBTI, adultas mayores o con algún tipo de discapacidad, han sido escuchadas por la Corte Interamericana. De esta manera, el tribunal ha visibilizado y brindado efectiva protección a grupos históricamente discriminados y que, aún hoy, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. A su vez, el tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre cuestiones actuales relativas a las nuevas tecnologías, el derecho a acceder a la información pública, técnicas médicas de reproducción asistida, entre otros. En las diversas latitudes de nuestro continente, las sentencias, resoluciones y opiniones consultivas de la Corte Interamericana han llevado a reparar efectivamente a las víctimas, a que los estados realicen importantes cambios legislativos y de políticas públicas y a la erradicación de las prácticas contrarias a los derechos humanos. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestro sitio web www.corteidh.or.cr.